Hola hermanito, mi nombre es Adolfo Saldaña, te saludo desde Monterrey, Nuevo León, México, desde la Arquidiócesis de Monterrey. Le voy a pedir a mi esposa que haga una pequeña oración por un servidor para poder llevar el mensaje que el Señor quiere transmitir a través de nosotros. Hola, gusto en saludarlos. Les pido por favor que oremos por Adolfo. Padre bueno del cielo, te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que derrames tu Espíritu Santo sobre Adolfo, para que toda palabra que salga de su boca llegue a nuestro corazón. Gracias, Señor, por Adolfo, por su vida y por su ministerio de predicación. Amén. Amén. Pues muy bien. Pues primero que nada quiero felicitarte por este momento que te estás dando. Yo creo que hay tantas distracciones en el mundo, ¿verdad?, en nuestras vidas, que dedicarle un momento a Jesucristo, porque eso es lo que vamos a hacer durante esta plática, a veces no está dentro de nuestra agenda. Yo te felicito y te pido que pongas mucha atención. El mensaje de Jesucristo siempre va a ser la verdad. El tema que te voy a compartir se llama el pecado y sus consecuencias. Porque tu pecado, porque mi pecado tiene consecuencias. Entonces necesitamos nosotros darnos cuenta que esta es una buena noticia, más allá de verlo como una mala noticia, como una situación que a nosotros nos puede incomodar. Sí es importante que nos demos cuenta que si a nosotros no nos dicen en dónde estamos mal, probablemente ni lo sabemos y llevamos una vida a lo mejor no muy buena y no sabemos por qué. Entonces vamos a poner mucha atención. Yo te invito que te sueltes a los brazos de Jesucristo para que escuches este mensaje que Él te quiere dar a través de un servidor. Mira, yo para empezar quiero decirte que hace 20 años, ahorita yo tengo ya 50, es decir, yo tenía 30 cuando tuve esta oportunidad de tener un encuentro con Cristo a través de este querigma, a través de este curso, si le quieres llamar así, en donde te vamos a ir dando estas pláticas. Hace 30 años, repito, perdón, hace 20, me encuentro con Cristo y mi vida cambia tanto, mi hermano, que no tengo más opción más que intentar transmitir este mensaje. Yo quiero decirte que en aquel tiempo estaba por ahí nuestra coordinadora Betty Martínez impartiendo el curso. Y recuerdo que, yo no la conocía, pues, yo estaba ahí sentado en un querigma y ella dijo algo que movió mucho mi atención en ese momento, movió mucho mi corazón, que decía que el reino de Dios ya estaba aquí en la tierra. Y ella no podía creer porque si el reino de Dios ya estaba aquí en la tierra, estábamos todos sus hijos enfermos, muertos de hambre y endeudados. Y yo ahí sentado en esa ocasión, estaba yo sentado enfermo, muerto de hambre y endeudado. Y quiero confesar que esto captó mi atención, porque déjame decirte que yo en ese curso, en ese querigma, pues no nada más estaba enfermo, muerto de hambre y endeudado, estaba crudísimo. Es una expresión que se da acá en México, en donde después de que te embriagas, te levantas con resaca, te levantas con un malestar. Y yo por algún motivo estaba así y captó mi atención. Y empieza el tema. Y recuerdo que decía por ahí que si Dios nos ama tanto, si somos sus hijos, como nos dice Martita en el tema anterior, ¿por qué estamos viviendo esta realidad? Entonces, aterrizando un poquito a tu vida y a mi vida, si tú no estás viviendo el reino de Dios, es muy probable, mi hermano, o más bien es seguro, que estás viviendo en el infierno. Porque no hay tres caminos, dice el Evangelio. O somos el problema o somos la solución. Y si Dios nos ama tanto, como nos dice Martita, si Dios ha pensado en nosotros desde que nos concibió en el seno de nuestra madre, ¿por qué en este mundo hay tanta guerra? ¿Por qué tanto odio, tantos secuestros, asaltos, asesinatos, tanta tragedia que tú y yo conocemos del mundo? ¿Dónde está ese Dios que nos ama? Dejemos que el tema nos confronte y nos haga ver qué es lo que pasa, porque en ocasiones nosotros no sabemos por qué nos va así, pero nadie nos ha informado que estamos mal. ¿Cuál es el primer pecado? Pecado, entre paréntesis, la traducción de pecado es no le acertaste, te equivocaste. Literalmente es como si nosotros lanzamos una flecha con un arco y no le damos al blanco. Esa es la traducción de pecado. ¿Y cuál es el primer pecado que tú y yo conocemos? Es que no conocemos la voluntad de Dios. Ese es el primer pecado, mi hermano. Entonces tu vida y mi vida la vamos a llevar
en la forma en que nos educa la ciencia, nos educan nuestros padres, en la escuela, pero no conocemos la voluntad de Dios, nada más ni nada menos que el que te creó a ti y el que me creó a mí. No conocemos su voluntad, entonces empezamos a llevar una vida como nosotros nos complace más o como creemos que es la mejor manera. Y en este momento, mi hermano, al no conocer la voluntad de Dios, es muy probable que la desobedezcamos porque no la conocemos. Si nos vamos al libro del Génesis, Adán y Eva, si ustedes se recuerdan, se les prohibió comer de ese fruto. Ellos podían alimentarse de todo el fruto que estaba ahí en el paraíso, nada más de ese árbol, no. Ellos conocían, si bien ellos conocían la voluntad de Dios, a lo mejor tú y yo no la conocíamos o no la conocemos, ellos sí la conocían. Y decían, nada más de ese fruto no comas. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron la voluntad de Dios, el mandato de Dios. Y las consecuencias no se dejaron esperar. Nos dice el libro del Génesis que fueron expulsados del paraíso inmediatamente. Fueron expulsados del paraíso. Y si tú recuerdas, tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y Caín mata a Abel. Mira los frutos de unos padres que no obedecen la voluntad de Dios. Y si bien eran cuidados por Dios, como tú y yo somos cuidados por Dios, bajo la desobediencia, ellos tuvieron una tragedia de ver a sus hijos matándose. Esa es la consecuencia de no conocer y no obedecer la voluntad de Dios. Llévala a tu vida, mi hermano. Llévala a tu vida esta realidad que te pasa a ti y a mí. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jeremías, un libro del Antiguo Testamento, para confrontar un poco qué es lo que nos sucede a ti y a mí, que nos lo diga su palabra. Fíjate, el libro de Jeremías 2:13 dice la palabra de Dios: doble pecado ha cometido mi pueblo, me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, para hacerte cisternas agrietadas que no retienen el agua. Hermanito, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Doble pecado ha cometido mi pueblo, tú y yo, con la venida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya no somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Esa es la nueva alianza que Jesucristo nos trae. Esa es la nueva alianza. Entonces vamos a poner aquí una pequeña palabra diferente con toda la proporción. Esto no va a ser palabra de Dios. Así diría en tu vida y en mi vida: doble pecado cometen mis hijos, dice Jesús, dice nuestro Señor. Me abandonas a mí, que soy fuente de agua viva, para hacernos cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Cuáles son estas cisternas agrietadas? ¿Cuáles son estas cisternas agrietadas que nosotros conocemos, que nosotros cometemos? ¿Qué es el error en que nosotros nos metemos? ¿Cuál es este abandonarlo a él, fuente de agua viva? Martita nos hablaba ahorita de las armonías. Cuando nosotros no obedecemos a Dios y no cometemos su voluntad, perdemos la armonía con él. E inmediatamente todo lo que él nos pide nos parece incómodo. Y por ejemplo la misa, pues no queremos ir a misa. Vamos a rezar el rosario, pues me parece una pérdida de tiempo y me parece algo que, pues si no lo comprendo, ¿para qué lo hago? Ya perdiste la armonía con él. ¿Qué sucede cuando perdemos la armonía con Dios? Es muy duro lo que nos dice su palabra, mi hermano. Porque cuando perdemos la armonía con él, nos topamos con una realidad que nos dice su palabra. Fíjate, la primera carta de Juan 5:19. Fíjate lo que dice su palabra. Pon mucha atención. El mundo entero yace en manos del maligno. Evangelio de San Juan 12:31. El príncipe de este mundo es Satanás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la realidad cuando nosotros perdemos la armonía con él. Y todo lo que nos pide es incómodo. Nos incrustamos en el mundo. Ese mundo que el mismo Evangelio, que el mismo Jesús nos hace ver, en donde tú y yo no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Darnos cuenta que este mundo que el Evangelio nos habla, que nos habla Jesús, es ese mundo egoísta, lleno de competencia y avaricia, en donde nosotros, por no conocer su voluntad, nos envolvemos y nos metemos en él. Perdimos la armonía con él. Y al perder la armonía con él, todo lo que nos pide es incómodo. Y después perdemos la armonía con nosotros mismos. Y en un instante creemos que nosotros nunca nos vamos a hundir. Nada más tú, Titanic, no te vas a hundir. Así me pasó a mí, mi hermano. Martita te hablaba un poquito de nuestro testimonio. 10 años de noviazgos, 26 años de matrimonio.
Yo empecé a embriagarme formalmente a los 13 años, es decir, empezamos de novios a los 14. Yo ya era formalmente un alcohólico, si tú quieres pequeño, pero un alcohólico. Y ella es decir, empezamos a ser novios. Si recuerda su testimonio, ella hablaba que su papá era alcohólico, que en paz descanse mi suegro. ¿Por qué a ella le pareció atractivo el jovencito que se embriagaba? Porque ella veía a través de su padre, o a través de su novio, veía a su padre. Porque mi suegro, tengo que decirlo, muy buena persona, pero se embriagaba y se transformaba. Lo mismo que me pasaba a mí. Perdí la armonía conmigo mismo. Yo me casé, mi hermano. Empezamos a los 13, 14 años de noviazgo, a los 24 nos casamos. Estuvimos un año en lo que llegó nuestro primer hijo y yo seguía siendo una verdadera pesadilla. Pero mi alcoholismo empezó a los 13. Y cuando me encuentro con Cristo, al cumplir yo 30 años, dejo de tomar. De la noche en la mañana. Sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de terapias, instituciones, internados o esos lugares donde la gente rehabilita, donde se rehabilita, de la noche a la mañana, mi hermano. Ahora sí que esto es un milagro que yo he vivido tremendamente durante estos 20 años que he estado intentando llevar el camino de Dios en mi vida. Pero si Jesucristo no hubiera llegado a mi vida, la armonía yo creo que jamás la hubiera recuperado en mi ser nada más. Ya perdida la armonía en tu vida, pierdes la armonía con los demás. Y como bien te decía el testimonio de mi esposa, el divorcio estaba ya en la boca de ella y en la boca mía. ¿Pero quién aguanta un borrachillo toda la vida? Digo, hay gente muy fuerte, hay mujeres muy fuertes, ¿verdad? Pero ¿quién aguanta un borrachillo toda la vida? Ya estaba la palabra, porque atrás del alcoholismo estaban un montón de, irresponsabilidades, que no todas las mujeres son fuertes para aguantar estas cosas, pues. Entonces, el problema cuando pierdes la armonía contigo es que pierdes la armonía con los demás. Entonces, hay actividades que ya no te parecen que vas a ofender a tu prójimo. Y lo más triste es que es tu próximo. Pierdes la armonía con los demás. Y después de esto, pierdes la armonía con todo el cosmos. Acá en México, yo lo he visto. Queman llantas. Mira, las llantas de los trailers, si te paras al lado de un trailer, son de esta altura. Queman las llantas para sacarles 2 o 3 kilos o no sé cuánto de acero, porque tienen acero, e ir a venderlos por unos cuantos centavos. Es decir, perdiste la armonía con el cosmos. No te importa contaminar, ensuciar, no te importa echar a perder toda la creación de Dios, no te importa echarla a perder con tal de ganar unos centavos, porque ya perdiste la armonía con el cosmos. En esta realidad, en esta cascada de la tragedia del hombre, ojalá y tú y yo fuéramos como el hijo pródigo. Y dice la palabra de Dios que el hijo pródigo, dice en la parábola del hijo pródigo, que dijo: me regresaré a la casa de mi padre. Pero no hacemos lo del hijo pródigo. En su lugar hacemos lo que nos dice Jeremías, si recuerdas: primer pecado, abandonarlo a él, fuente de agua viva. Segundo pecado, para hacer las cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Cuáles son estas cisternas agrietadas? Es decir, no regresamos al camino de Dios. No nos recargamos en él, hacemos cisternas agrietadas. Vale la pena irnos más o menos a aquella época del Medio Oriente. Vale la pena que veamos qué significaba una cisterna agrietada. Allá no llueve tanto como en tu país o en mi país, yo qué sé. Esa cisterna agrietada, si no sirve para nada, pues es un verdadero problema. Es decir, pues hace 2000 años, no sé, el libro de Jeremías, hace más de 2000 años que se escribe este libro, pues no había rotomartillos, ¿verdad? No había herramientas como las hay hoy en día, y era un esfuerzo tremendamente serio para hacer una cisterna, para hacer un pocito, para guardar nada más ni nada menos que el agua, lo que nos iba a salvar de la vida en la necesidad de una sequía o etcétera. Fíjate nada más, llévatelo a esa época. ¿Qué es esta cisterna agrietada que tú y yo conocemos en nuestra vida también? Vamos a aterrizarlo. Por ejemplo, la ciencia y la tecnología, una cisterna agrietada. La ciencia es puesta por Dios, pero cuando la ciencia se pone en contra de la voluntad de Dios, una cisterna agrietada. Por citar un ejemplo, la ciencia, los médicos no se ponen de acuerdo en qué semana de gestación el feto va a ser un hombre. De lo que sí está consciente la ciencia es que ese feto es un hombre, o va a llegar a ser un hombre si le permites la vida. Entonces la ciencia se pone en contra de la voluntad de Dios
y te permite un aborto ante la ley. Te permite un aborto ante la ley para que se cometa esa tragedia en la vida del hombre o en la vida de la mujer que es abortada. ¿Cuántas madres solteras tú conoces en tu vida? Yo conozco varias. Y que han tenido el valor, ya siendo madres solteras, siendo el valor de traer su hijo a la tierra, traerlo con la vida. Son mujeres muy felices. Tú tienes que saber que traer vida, eso te va a traer felicidad. Y traer muerte, que es el aborto, vas a perder con tu vida. Vas a perder tu vida. Otra cisterna heredada, ya para terminar, el materialismo. Creemos nosotros que a través del poder, del tener y del placer voy a ser feliz. Y resulta que toda tu lana y todo tu poder y todo tu placer no te trae felicidad. Es una cisterna heredada. No es en el dinero donde debes de encargar tu felicidad, es en Jesucristo, mi hermano. Otra cisterna heredada, rápidamente, los vicios. El alcoholismo, el tabaco, las drogas, el casino, qué sé yo. Todas las adicciones son una cisterna heredada, no te van a salvar. Necesitamos darnos cuenta que esas cisternas heredadas te echan a perder la vida. Y ahora sí, ya para terminar, mi hermano, te voy a leer lo que dice el libro de Deuteronomio, muy rápidamente, lo que dice el libro de Deuteronomio, para que tú y yo tomamos una decisión en nuestra vida. El Señor nos regala su palabra para que nos demos cuenta qué puede pasar, qué podemos hacer. Vamos a poner mucha atención. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio 30, del 15 al 19. Mira, yo pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé tu Dios, sigues sus caminos, guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra en que vas a tomar a posesión, a pasar el Jordán. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte entre otros dioses y a darles culto, yo te declaro hoy que perecerás sin remedio, que no vivirás muchos días en el suelo que vas a tomar a posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermanito, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Amén.